porque quería que compartamos sobre las cosas. ¿Quién quiere saber sobre las cosas? Amén. Creo que es tiempo de que como iglesia tengamos conocimiento de nuestras raíces y nuestro fundamento para que cuando la gente nos pregunte, nosotros tengamos respuesta. Amén. Nos manda el Señor a tener respuesta a quien nos demande razón de nuestra fe. Y había preparado para dar introducción a la palabra un PowerPoint. Disculpen si hay un par de errores de ortografía. Pero bueno, siempre para entender que no me corrige muy bien la computadora. No, pero quería hacer una breve reseña histórica, porque por lo general la gente dice, ustedes son salidos de la Iglesia Católica, y la Biblia que tienen, que es lo último que he escuchado, y la Biblia que tienen y que utilizan le ha dado la Iglesia. Y muchos cristianos sin fundamento dudan de lo que le están diciendo y le cuestionan incluso la fe de que nosotros hemos armado otra religión, ¿verdad? Y de que nosotros nos hemos separado de la Iglesia Católica, como si la Iglesia Católica hubiese sido siempre la dueña de la verdad, o que ella hubiese sido la que nos dio la palabra del Señor. Pero lejos está de eso, por eso es importante que tengamos fundamento y fundamento en la verdad. Todos conocemos cómo comienza nuestra historia. Sabemos que marcamos el año cero desde el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? En el primer siglo de la Iglesia, el Evangelio se predicaba públicamente en todo el Imperio Romano. ¿Recuerdan? Que los judíos pensaban que Jesucristo iba a venir a liberarlos del Imperio Romano, que ya venía hace 300 años atrás, habiéndolo invadido, y ahí estaban bajo el dominio y la gobernación, ¿verdad?, del Imperio Romano. Los judíos pensaban que la liberación del pueblo de Israel era esa, pero no era una liberación física, sino una liberación primeramente en el espíritu. Cuando se predicó el Evangelio y se entendió que la liberación era más que nada del infierno, se predicó el Evangelio en todo el Imperio Romano, ¿verdad? Porque es donde había jurisdicción y se podía mover libremente. Pero el Imperio Romano, la capital romana, estaba llena de cristianos que predicaban a un único Dios, y esto trajo muchísimos problemas al imperio. Roma tenía como religión las religiones que habían heredado del imperio griego, de los macedonios, o sea que eran politeístas, tenían muchísimos dioses. Pero el pueblo judío era el único que predicaba a un solo Dios y que adoraba a un solo Dios, era monoteísta. Es más, por ahí comienza ya la iglesia a declararse y a declarar la oración que siempre hace, que dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Y no se adoraba a otro Dios que al Dios de Israel. Esto trajo muchísimos problemas. Roma, al crecer, lo que hacía era conquistar las ciudades, pero no tocaba lo que era la religión, porque ahí perdía el control. Entonces aceptaban todas las religiones que estaban en los reinos y en los pueblos que ellos invadían, ¿verdad? Y por lo tanto no había ningún tipo de problema, porque ellos no predicaban, no tenían una religión oficial en el Imperio Romano. No obligaba a nadie a creer en nada. Pero ¿qué sucedía con el cristianismo? El cristianismo predicaba a un solo Dios y no se mezclaba. No adoraba a Dios en el templo de Apolo, no adoraba a Dios en los templos de Astarte, no adoraba a Dios en el templo de Baal. No se podía mezclar. Socialmente era muy difícil. ¿Por qué? Porque esto impedía que la sociedad judía, ¿verdad?, y los cristianos para entonces se mezclen con el Imperio Romano. Ellos se ayudaban, si leen el libro de Hechos, ellos compartían la comida, los bienes. Era una comunidad muy cerrada y eso le impedía al Imperio Romano tomar control. Nerón, el emperador romano, en el 64 se daba cuenta que la iglesia había crecido muchísimo y que Roma, la capital romana, estaba prácticamente totalmente cristianizada y no se adoraba ni se visitaba a los dioses griegos. Entonces, ¿qué sucedió? Cuenta la historia, así lo cuenta el historiador, ¿verdad?, Tasidoro, que él incendia todo Roma. De los 14 distritos quedan solamente 4 de pie, la quema entero y le echa culpa a los cristianos porque se incendian. El incendio comenzó en los templos de los dioses griegos y se incendia, no pudo controlar y prácticamente toda Roma es nueva. A partir, de Roma antigua no existe porque se quema toda por completo y comienza la verdadera persecución de la iglesia o de los cristianos y se empieza a perseguir a los cristianos, primeramente en Roma y después en todo el Imperio Romano. Así termina el primer siglo. Y eso es importante entender, que el Imperio Romano, que era politeísta, perseguía a la iglesia hasta que terminó el primer siglo. Cuando comienza el segundo siglo,
¿verdad? Se termina de establecer el canon bíblico, el Nuevo Testamento, y la iglesia define su fe y su relación con el Estado. El canon bíblico sabemos que hasta Jesucristo ya estaba definido el Antiguo Testamento, lo que faltaba era definir el Nuevo Testamento. Ahí ya no participaba la comunidad judía, por eso se separan, y los judíos nunca fueron perseguidos por el Imperio Romano, no así los cristianos. Amén. Porque los cristianos predicaban de que Jesucristo era el único rey y que el Imperio Romano simplemente era temporal. Y eso era una contradicción ante el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el emperador era un dios, era igual que el faraón. El emperador era Dios en persona manifestado aquí en la tierra. Esa contradicción le costó muchísimo a la iglesia y era perseguida. Perseguida en todo sentido. La familia era estaqueada en las plazas y quemada, ¿verdad? A los cristianos se lo empezaron a perseguir cada vez con mayor violencia. ¿Por qué? Porque la sociedad se convertía al cristianismo y ya no aceptaba la tiranía. Compartía los bienes, no había violencia, no había problemas. ¿Qué es lo que utilizaba el emperador cuando había disturbios? Mandaban interventores que le llamaban gobernadores, que disipaban el problema. Ahora cuando la sociedad se encerraba, o los cristianos se encerraban en sus pequeñas comunidades, no había intervención por parte del Estado. Y esto era muy grave para el imperio porque perdía control dentro del imperio. Entonces Ireneo, que era un hombre de Dios, ¿verdad? Obispo de Lyon, definió por primera vez a la iglesia como iglesia católica, enseñando la unidad espiritual y no orgánica. Esto es fundamental que tengamos en cuenta. La iglesia católica, la palabra católico viene del griego antiguo que quiere decir universal. Ahí se menciona por primera vez la iglesia católica, lo que quería decir era la iglesia universal. Pero no se refería a la iglesia universal de manera orgánica ni de manera política, sino la iglesia universal en lo espiritual. Se había establecido cuáles eran los lineamientos de la fe del cristiano. Esto es lo que creemos, esto es lo que no creemos, esto es lo que adoramos, esto es lo que no adoramos. Esta es la Biblia y todo esto no es la Biblia porque ya habían empezado a surgir los evangelios apócrifos, que dentro del Imperio Romano, que fue la primera artilugio del Imperio Romano, era escribir evangelio de lo que no habían escrito, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento de los discípulos de Jesús, que contradijeran las enseñanzas de Jesucristo. Hasta incluso aparece que hasta el día de hoy muchos lo toman como palabra de verdad, que es el evangelio de Judas Tadeo y el evangelio de Judas Iscariote, donde ellos relatan, y ahí nosotros muchas veces no sabemos por qué le decimos, por ejemplo, a los reyes magos que tenían nombre. Si ustedes leen los evangelios de nuestra Biblia, ningún rey mago tiene su nombre, no aparece, pero aún así le decimos que está Baltasar, Gaspar y Melchor. Eso lo dicen los evangelios apócrifos, ¿verdad? Que llenan de detalle muchas cuestiones de la vida de Jesús para querer dar validez. Entre eso que el apóstol siempre cuenta, que le comentaba a una compañera de que le encantaba la parte en la Biblia en la cual el burrito le calentaba a Jesús con la respiración. Todo eso lo relatan los evangelios apócrifos, que son los evangelios que se aparecen recién en el siglo II, declarando ser de los discípulos de Jesús que no aparecían en el canon original. Entonces Ireneo dice, no, esto es lo que creemos. Y se descartan, se termina de definir que todos esos evangelios que empezaron a aparecer no eran los evangelios, ¿verdad?, originales. Ireneo también enseñó que Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma, y ahí hay un grave problema. No hay registro de que Pedro fue a Roma. No hay ningún registro. Lo único que sabemos es que Pablo murió en Roma esperando verlo al emperador, o no sabemos si lo vio o no. La cuestión es que Hechos 28 termina de que Pablo estaba preso, ¿verdad?, porque había pedido verlo al emperador porque había sido maltratado siendo un ciudadano del Imperio Romano. Así termina el libro de Hechos. Lo único que sabemos es que el que escribe a la iglesia de Roma es Pablo, pero ni siquiera se declara de que él haya ido a fundar a la iglesia. Ireneo comete un error grave. ¿Por qué? Porque no haber datos históricos establece como reseña para la iglesia católica de que la iglesia en Roma, ¿verdad?, y no era una iglesia física, sino el que estableció los obispos. ¿Qué eran los obispos? Los que se encargaban de visitar las casas en las cuales se predicaba el evangelio. No había una iglesia como un edificio, eso es muy importante tener en cuenta para entonces. No había iglesia, no había catedrales, no había estructura. La iglesia siempre había sido entendida como el pueblo de Dios. Ireneo era el arzobispo de Lyon. Él era el que establece estos parámetros. En el siglo III sucede algo muy particular. La iglesia no solo se expande en toda Europa, sino que llega hasta Asia. Se llega a extenderse fuera del Imperio Romano. Ahí es donde surge el problema. Porque el Imperio Romano tenía límites, ¿verdad?, con los árabes, que no podían atravesar. Los árabes eran muy conflictivos y el Imperio Romano tenía límites. Ahora, lo único que pudieron atravesar el Imperio Romano y llegar a donde estaban los árabes, Asia Menor, incluso un poco más, eran los cristianos a través del mensaje de salvación. Porque al no ser fuerza política,
No había ningún impedimento cuando cruzaban la frontera. Eran ciudadanos comunes y corrientes que predicaban el Evangelio. El Imperio Romano siente de que los cristianos, al ser perseguidos en Roma, se iban a ir, que eran muchísimos, imagínense muchísimos, más del 50% de la población, iba a emigrar a Asia, porque el cristiano era nómade, porque era perseguido. Cuando era perseguido, levantaba el bulto y nos vamos, yo, toda mi familia, porque era importantísimo poder seguir creyendo en Jesucristo. Aquí es donde comienza la crisis del imperio, porque ya no tan solo tiene que replantearse si perseguir o no a la iglesia, sino cómo captarla para que no se vayan dentro del imperio. Cipriano enseñó que la iglesia universal fuera de la cual no había salvación. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque como había predicaciones, mucha gente puesta por el Imperio Romano que contradiga la palabra del Señor, él empieza a dogmatizar, es decir, fuera de la iglesia universal no hay salvación. Que es lo que falla muchas veces la iglesia, que muchas veces nosotros a veces somos parte. La iglesia cristiana evangélica o protestante no salva. No hay ninguna iglesia que salve. Aunque parezca difícil, no hay iglesia que salve. No hay institución que salve. El único que salva es Jesucristo. Cuando yo pierdo mi lineamiento, empiezo yo a decir, no, bueno, pero yo soy cristiano porque yo creo. Si usted es dogmático y cree que solamente la iglesia evangélica salva, está pecando de herejía. Porque el único que salva es Jesucristo y por medio de la fe en Él adquirimos salvación, que es lo que Martín Lutero recalcó. Y la fe en su palabra antes que cualquier otra institución. Si hay alguna institución que la crea Dios, solamente es la familia. La iglesia vino a restaurar lo que se había perdido. La iglesia es fundamental para la vida del cristiano, porque lo dice Hebreo. No dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero no, no es para que la persona sea salva, sino para que preserve la salvación. Amén. Hay una gran diferencia entre preservar salvación y adquirir salvación. Fuera de la iglesia, yo soy testigo, mis discípulos, o la gente que se ha apartado del Señor, no los que se han ido a otras iglesias, porque yo tengo testimonio de gente que se va a otra iglesia y no ha perdido, pero los que se van de la iglesia, o sea, dejan de congregar en la iglesia de Jesucristo, pierden su salvación. No porque la iglesia le dé salvación, sino porque la iglesia lo preserva en salvación. Porque nos nutre, porque nos fortalece, porque nos da protección, porque nos da respaldo espiritual a la familia, a nosotros como hijos de Dios. Entonces es fundamental tener en cuenta esto. Fue la primera crisis que hubo en la iglesia no católica, en la iglesia primitiva, de decir que solamente había salvación dentro de la iglesia universal. Debía ser gobernada por los obispos, sucesores de los apóstoles. La figura de Pedro se hizo predominante dentro de la iglesia. Esto no lo hizo la iglesia católica, sino la iglesia primitiva. Tenía problemas con la autoridad. Tenía problemas dentro de la autoridad de la iglesia y empezó a decir, bueno, tiene que ser orgánica. ¿Qué quiere decir orgánica? Tiene que haber, como quien dice, un organigrama de quién es la autoridad dentro de la iglesia. No universal, pero sí dentro de los estados, de las provincias del Imperio Romano. Este arzobispo gobierna acá y nadie puede tocarlo. Y eso fue un problema porque a la hora de surgir la iglesia católica, los arzobispos tienen muchísima autoridad y poder dentro del Imperio Romano. Así termina el siglo III. En el siglo IV es donde se produce la mayor crisis de la iglesia. El emperador Constantino se convierte al cristianismo. No sabemos a ciencia cierta si su conversión es genuina o no, pero todo apuntaba a que era la única opción que tenía el Imperio Romano de subsistir. La crisis era muy grande porque el imperio era muy vasto. Y el único que tenía dominio en todo el imperio no era el emperador ni el imperio, era la iglesia. La iglesia tocaba todas las provincias del imperio. Era la única autoridad real, por así decirla, que no la controlaba el Estado. Constantino misteriosamente se convierte en el 312 después de Cristo y se bautiza, que eso es fundamental tener en cuenta. Se bautiza y se convierte. La iglesia pasa a ser de perseguida a favorecida. Simplemente ya no se la perseguía la iglesia. Por lo tanto, ya no tenían que huir a Asia. Después sucede algo mucho peor con Teodosio. Teodosio establece al primer papa real, que es Marcos I. En el 380 declara al cristianismo como religión oficial de todo el imperio. Nunca en la historia del imperio romano había pasado algo así. El imperio era politeísta, aceptaba a cualquier dios. Pero como el evangelio, el cristianismo se había extendido tanto, la gente había dejado sus dioses paganos y se había convertido, se dio cuenta de que era posible que el imperio tenga una religión oficial. Porque antes era una locura, sino cómo había cambiar a todos los pueblos. Imagínense, toda Europa, sin incluir Inglaterra, toda Europa estaba sometida bajo el imperio romano. Muchísimas religiones, muchísimos dioses. Pero el cristianismo había sido el único que había podido captar a todas las culturas, a todas las naciones. Entonces el emperador lo declara religión oficial en todo el imperio. El imperio romano
es el encargado, miren en particular, de predicar y extender el cristianismo en todo el mundo, por lo que es el encargado de presidir los concilios de ahora en más. El imperio pasa a ser parte de la iglesia, por así decirlo, y establece y dice, bueno, antes predicaban y eran perseguidos, no se preocupen, ahora el imperio va a ser el que extiende el evangelio, pero una estrategia de control social es donde empieza a dibujarse la iglesia católica apostólica romana. En el siglo V es donde se produce la crisis. ¿Por qué? En el concilio, del 381 se establece como Trinidad, Padre, Hijo y María. ¿Por qué? Porque la cultura griega tenía a una diosa, ¿verdad?, por sobre todos los otros dioses. Y los romanos le cambian el nombre, pero una es Astarte y otra es Venus. Las dos eran figuras de mujer que tenían un niño, el hijo de Apolo. Entonces, como no podían darle lugar a esa figura femenina, se cambia la Trinidad y el Espíritu Santo se lo deja de lado. Y en los libros de historia figura que se establece en el concilio, que por primera vez el concilio lo preside el Imperio Romano, se establece la Trinidad como Padre, Hijo y María. Se empieza a darle poder político a los obispos y la iglesia y el imperio empieza a hacer una sola cosa. La iglesia y el imperio ya no se podían separar, ya se consideraba incluso lo que eran gobernadores de la provincia, se lo declara obispos de la iglesia. Y ya no había gobernadores en las provincias. Después, ¿qué pasa? El imperio pasa a ser ciudadano romano, pasa a ser cristiano. Todo romano era cristiano. Solo era reconocido el imperio que podía enseñar. Nadie podía enseñar la palabra, predicar ni leer las Sagradas Escrituras. Antes se predicaba en todos los lugares, en las plazas, en las familias, en las casas. Pero el imperio empieza a decir, no, hay muchos errores dentro de la predicación. El único que van a estar autorizados van a ser los nombrados por la iglesia. Después se prohíbe el que sigue. En esta época se traspasa, en la Edad Media, se traspasa paulatinamente todas las costumbres y creencias de la adoración greco-romana a la ya llamada Iglesia Apostólica Romana. ¿Qué quiere decir, se acuerdan? Iglesia Apostólica Romana, Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo que le venía contando, era la Iglesia Universal, apostólico quiere decir enviado, desde Roma. Eso era la Iglesia Católica Apostólica Romana. Se la enviaba desde Roma. No había nadie que podía predicar el Evangelio que no venga desde Roma. Todos los seminarios, todas las instrucciones se hacían desde Roma, desde la capital del imperio. Lejos estaba donde había sido la predicación máxima del Evangelio, que era en Palestina. Desde ahí que se establece como Icar, se establece que el emperador era puesto por Dios y a través del Papa, que todos los reinos, para ser legítimos, tenían que ser nombrados por la iglesia. Y es la etapa más crítica de la vida del cristianismo. ¿Por qué? Porque no se puede leer la palabra de Dios. La siguiente placa. No se puede traducirla al lenguaje del vulgo. La gente estaba excluida. La que antes era partícipe de la iglesia estaba excluida. Ya no podía leer la palabra de Dios, ya no podía predicar, ya no podía ser traducida en idioma. Se quema, imagínense, se quema toda la Biblia de la lengua que hablaba el pueblo y solamente se la conserva en latín, que la conocemos nosotros como la Vulgata Latina o la Biblia del Oso. No se permite nunca más enseñar, ¿verdad?, fuera de las iglesias que había establecido el Imperio Romano. No se podía leer la Biblia fuera de la iglesia. Esto es lo que sucede durante 10 siglos. La iglesia había estado, por así decirla, muchos dicen, no dormida, sino encapsulada. Fuera del Imperio Romano, lo que son especialmente los países que se encontraban en el Imperio Otomano, sí habían podido permanecer con la palabra y sí habían podido poderla predicar porque estaban fuera del Imperio Romano. El Imperio Romano cae y se extiende y se crea el Sacro Imperio Romano, que era el Santo Imperio Romano. El Imperio Romano se extiende muchísimo a través del cristianismo, a través de la Iglesia Católica durante muchos años. Y ahí es donde viene lo importante. Martín Lutero, en el 1517, ya no necesitamos una placa. ¿Qué sucede? Él empieza a evaluar la palabra de Dios con las prácticas católicas, siendo él católico. Mucha gente incluso llegan a decir de que Martín Lutero ni siquiera era sacerdote. Martín Lutero se recibe de sacerdote católico apostólico romano, hace el seminario teológico, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica, y dentro del seminario teológico empieza a leer la palabra de Dios, muy particular, porque en todo su sacerdocio nunca se leía la Biblia. ¿Por qué?
Porque la Iglesia Católica quería que la gente esté ajena a la palabra de Dios. Como sabrán, los católicos tienen 4 fuentes de verdades fundamentales o de fuentes de verdad, que es el catolicismo, el catecismo de la Iglesia, la doctrina, ¿verdad? Y las costumbres de la Iglesia, que son libros, no son palabras, y los concilios, junto con la Biblia. Todo sacerdote lee primero las otras 3 cosas antes de estudiar la palabra de Dios. Martín Lutero solamente pudo acceder a la palabra de Dios en los seminarios teológicos. Ahí donde él empieza a darse cuenta que las prácticas de la iglesia, en especial la venta de indulgencias, era contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué se vendían las indulgencias? Se estaba por la época construyendo la Basílica de San Pedro y se necesitaba muchísimo dinero. Para recaudar dinero, recuerden, no había hasta entonces casi impuestos de parte del Estado. Lo que se hacía era cobrar las indulgencias, el perdón de pecado a cambio de dinero. Y se empezó a establecer en todo el imperio que la persona que ya no podía hacer penitencia, que sí se había practicado mucho tiempo antes, se hacía penitencia, que mucho era practicar el ascetismo, golpearse, flagelarse a sí mismo para poder purgar los pecados. Pero la iglesia deja de lado eso y empiezan a comprarse. No tan solo pagarse por las indulgencias, sino a venderse parcelas en el cielo. No tengo tiempo para mostrarles, pero hay documentos en los cuales está delimitado el cielo como si fuese un parcelamiento de una tierra normal. Y se dice ciudad de Jerusalén. Y estaban partidas los lotes, vendidos a cualquier cantidad de dinero a las familias pudientes. Se había vendido incluso parcelas en el cielo. Lo que había hecho la iglesia era totalmente en contra de la palabra de Dios. Solamente bastó un hombre como Martín Lutero al leer la palabra de Dios, a darse cuenta que lo que se estaba haciendo era en contra de la Escritura. De ahí que el 30, usted tiene que saber, el 31 en realidad se cambió la fecha, porque recuerdan que el calendario gregoriano no es el mismo que el juliano. Fue un 31 de octubre en el cual él se paró en la iglesia de Westminster y clavó las 95 tesis. Las tesis de Martín Lutero, ¿qué hablaban? Que es importante que ustedes sepan. 3 principios fundamentales escribí en las 95 tesis. Primero, solo a través de la Escritura. Solo a través de la Escritura se conocía y se entendía la fe. Segundo principio era solo por fe había salvación, solo por gracia había salvación. Y tercer principio, solo por Jesucristo había salvación. Las 95 tesis se basan en eso. La gente cree que es una tesis como la de hoy día, que son miles de páginas. No, era una lista en la cual enumeraba cada uno de los principios bíblicos con pasaje de por qué la salvación era por fe, era a través de Jesucristo y por qué la Biblia era la única fuente de verdad. La iglesia no puede nunca más decir que nosotros venimos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana viene de la Iglesia de Jesucristo, que era la dueña de la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces creemos que por el hecho de que Lutero había sido católico, nosotros venimos del catolicismo. Nosotros no venimos de ninguna religión, venimos de la palabra de Dios. Es fundamental que tengamos eso en cuenta. Usted no necesita que nadie le enseñe, como si le pasa a la iglesia católica. Dice la palabra de Dios, y ya no habrá maestro entre ustedes, sino que todos conocerán la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser fundamentalistas en este sentido. Y lo digo yo con mucho temor. Si aquí en este púlpito, como en cualquier otro, se predica un evangelio donde no se mencione la palabra de Dios, póngalo en duda. Porque así comenzó la iglesia a tergiversar los principios eternos. Busque conmigo en su Biblia Mateo capítulo 24, versículo 35. Hoy en día nuestra iglesia es atacada, pero ya no más con promesas de pagar la salvación o pagar nuestros pecados, ¿verdad? A través del dinero. Pero es fundamental entender que yo necesito tener base y fundamento, que es la palabra de Dios. Dice Mateo 24, 35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Este principio quiero que lo tenga en cuenta y que lo anote y que lo viva. Si usted ama a Dios, ama su palabra. Si usted ama su palabra, ama a Dios. Parece básico, pero es muy profundo. Usted no puede amar a Dios si no ama su palabra. No puede decir que ama a Dios. No puede decir que ama a Dios si no ama su palabra. Porque cuando usted ama su palabra, usted ama a Dios. Dijo en el Evangelio según San Juan
que Jesucristo es la palabra. Si yo no amo su palabra, si yo no busco su palabra, si yo no leo su palabra, usted no ama a Dios. Usted puede venir los domingos acá y no amar a Dios. Puede ir a célula, como yo dije, y no amar a Dios. Usted tiene que amar su palabra. Nosotros conocemos esto como iglesia, pero era muy diferente lo que el Señor concibió como iglesia. La iglesia no estaba planeada que haya alabanza o adoración. Lo que sí se hacía en iglesia primitiva era leer su palabra. Hay iglesias en las cuales, no digo que sea una manera correcta o incorrecta de tener un servicio dominical, pero hay iglesias en las cuales solamente se reúnen a leer su palabra. Y lo principal es leer su palabra, porque tienen entendido que la adoración no tiene que ser solamente un domingo. Se adoran en la casa, se adoran en la vida cotidiana de cada uno, pero lo que no puede dejar de tener es la palabra. Yo dejo leerle mi palabra y peco. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios. Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6 del 4, habla de que yo tengo que enseñarle a mis hijos la palabra. La iglesia estaba instituida dentro de las casas. Los padres de familia eran los sacerdotes de la casa. Las madres eran las que funcionaban como sacerdotes cuando estaban los padres. Nosotros no podemos perder, a veces creemos que nosotros estamos súper revolucionarios porque leemos la Biblia. Pero la enseñamos. La iglesia se la llamó protestante por algo muy particular que usted tiene que saber. Protestaba que no estaba en la Biblia. Se paraban de indulgencia y se paraban a decir, no está en la Biblia. Protestaba, no está. Se paraban a decir el celibato, no está en la Biblia. Se paraban a decir el purgatorio, no está en la Biblia. Protestaba que la palabra de Dios estaba siendo tergiversada. Muchos leemos la palabra de Dios, pero no la defendemos, no la predicamos, no la enseñamos. Hay mucha gente que dice ser cristiano, pero no vive la palabra de Dios. Gente ha muerto por la palabra de Dios. Martín Lutero fue sentenciado a muerte. Gracias a Dios, su príncipe alemán lo protege para que no lo maten. Pero la Iglesia Católica Apostólica Romana quería matarlo por hereje. Durante toda la Edad Media, gente murió por querer leer la palabra. Y usted la tiene guardada en un cajón. Durante los siguientes 100 años, que fue la Inquisición, que fue llamado por la Iglesia Católica el Tribunal del Santo Oficio, se mató a millones de personas solamente por querer leer la palabra, por querer buscar la palabra. Y a veces nosotros nos damos cuenta que el enemigo nos engaña. Busque, por favor, 2 Corintios 4:18. ¿Cómo nos engaña el mundo hoy en día? Ya no nos quiere vender indulgencia, sino que nos hace que nos distraigamos de la verdad. Nos distraigamos de lo que es eterno, de lo que va a darnos vida, de lo que nos va a fortalecer. Dice 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El mundo, este tiempo, para terminar, ¿qué es lo que está haciendo? No nos trata de apartar de la iglesia. Lo que nos trata de hacer es distraer de lo eterno, distraer de lo que no pasará, que es la palabra. No hace perseguir el trabajo, no hace perseguir un mejor puesto, no hace perseguir algo que queremos comprar, la casa, el auto, la esposa, los hijos. Pero todo eso es visible, es pasajero. Déjeme decirle que si usted no se cimienta en la palabra de Dios hoy día, yo le digo a mis discípulos, en tono de broma, pero también con algo de verdad, ¿cuánto lees de los 7 días de la semana y cuántas horas? Y te voy a decir cuánto tiempo te queda como hijo de Dios. La iglesia comparte acá un mensaje el domingo, pero no se compara con que usted reciba una palabra. Usted no necesita, ¿verdad?, que todo el tiempo la gente le enseñe a usted. Dice, ya no habrá maestro entre ustedes, sino que ustedes ¿qué? Irán a la palabra. Si usted no tiene una vida espiritual personal, yo quiero decirle, tiene horas como cristiano. Tal vez sigue en iglesia, pero tiene horas como cristiano, porque dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. ¿Cuánto oye usted la palabra? ¿Usted solamente la oye los domingos? ¿O la lee durante la semana? ¿Cuánta fe quiere que tengan sus hijos? ¿Cuánto usted le lee la palabra de Dios a sus hijos, a su esposa, a sus compañeros, a la gente que los rodea? Hay gente en el trabajo que tiene compañera que todos los días en la mañana en el trabajo que agarraba era leer el horóscopo. Y dice, ¿quieren que le lea?
de la vida real. No sé si alguna vez le ha pasado a ustedes. Dice, te leo, mira, ¿qué suboate? ¿Cuántos nosotros hemos hecho así con la palabra del Señor? Te leo un salmo, te leo un proverbio. Porque el pagano de lo vergonzoso no se avergüenza. Todos los días. Incluso hizo que otras compañeras del trabajo empezaran a consultar el horóscopo. Ah, ¿y ahora qué me toca? 1, 2, 3 semanas y ya todo el mundo le preguntaba porque tenía ahí el horóscopo en el celular y leía todo mientras esperábamos que nos den nuestra tarea. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a las personas, quiero compartirte un pasaje, el pasaje que me ha tocado hoy día? No lo hacemos. Tenemos que aprender a hablar la palabra porque dice, conocerán la verdad. Juan capítulo 8, 32. Y la verdad los hará libre. ¿Y qué es la verdad? Su palabra es la verdad. Tenemos que aprender a hablar la palabra, vivir la palabra. Martín Lutero dijo algo que me conmueve, que es la traducción de Job. Dijo, en latín se escribía que dice post tenebra lux, después de las tinieblas luz. Haciendo referencia a un pasaje de Job, después de las tinieblas luz. ¿Qué es la luz? Su palabra. Dice que su palabra es lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir? Que la palabra ilumina tu camino. ¿Cuánto ilumina la palabra de Dios tu camino? ¿Cuánto la leemos? ¿Cuánto la sabemos? Deuteronomio dice, y le recitarás a tus hijos. Para recitarle, ¿qué tiene que saber uno? De memoria. Difícilmente alguien vaya caminando y lee la palabra. Dice, y le recitarás a tus hijos cuando se acuesten y cuando se levanten. Cuando vayas de camino. ¿Cuántos de nosotros vivimos la palabra? Tenemos que vivirla, tenemos que amarla, tenemos que atesorarla. Sé que muchos la han leído de tapa a tapa, yo también. Y nunca cuando la he vuelto a leer ha sido igual. Usted prepare como papá de familia, como mamá, como hacemos nosotros que predicamos el evangelio, pero en su casa. Usted tiene una célula, papá de familia en su casa. Siéntase con autoridad. Vamos a leer un pasaje, le voy a enseñar la palabra de Dios. Usted no necesita un curso de teología para poder aprender la palabra de Dios. Esposo, siéntese con sus esposas, voy a leerte la palabra y vamos a orar por la palabra y vamos a ser ministrados por la palabra, porque esa es la visión. Esa es la visión. Nosotros anhelamos no tener escuela bíblica, ¿sabía? Porque quien tenía que instruir a los hijos era el padre de familia. Pero eso se corrió de lado, muchas mujeres han tomado la función. Es importante decirle, mi amor, lee y compartime lo que leíste hoy día. Yo para tomarle asistencia, por así decirlo, a mi esposa dice, compartime lo que has leído hoy día. Ah, cierto, ya te comparto. Y nos preguntamos así para nunca dejar de leer su palabra. Yo le hice una promesa al Señor para terminar, que yo, si como a la mañana, si mi cuerpo come, mi espíritu come. Hay gente que me dice, no tengo tiempo. O a veces tengo una mañana muy ajetreada. Yo digo, si tengo tiempo de tomar un café o un té, tengo que tener tiempo para leer su palabra. Porque es injusto que este cuerpo, carne, sea alimentado y mi espíritu no sea alimentado. Tengo que aprender a vivir la palabra, a no ser un cristiano simplemente de domingo, sino un cristiano de todos los días. Pedro le dijo al Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículo 68, dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Tiene que fortalecerse este tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos distrae. Estoy seguro que sus hijos van a empezar a tener diferentes conceptos de la vida, diferentes conceptos de la familia, si se cimientan en la palabra. Pero a mí me entristecen muchas estadísticas. Netflix ha logrado en Argentina tener más de 80.000 horas de consumo. ¿Saben cuántas horas se hace una persona profesional en algo? En 5.000. Una serie dura aproximadamente entre 70 y 80 horas. Hay gente que al año en Argentina, al año, estoy hablando en otros países, al año en Argentina ha consumido 8 a 10 series. O sea que tendría una carrera prácticamente. La gente pasa muchísimo tiempo, no digo que esté mal Netflix, yo tengo Netflix, pero pasa muchísimo tiempo viendo series, viendo películas, lejos de la palabra de Dios. Y es injusticia delante de Dios que haya gente que haya muerto por esto. Hay gente que no la tiene en su idioma. Hay gente que pagaría porque usted le dijera un pasaje. Y nosotros nos pasamos frente a la computadora horas. No digo que esté mal, pero es injusto que yo antes de buscar su palabra esté viendo la televisión, viendo el Facebook, el internet. No lo digo porque sea un testimonio, sino porque Dios me pesa no decirlo. ¿Cuánta gente mata tiempo frente de la televisión, frente del internet, lejos de su palabra?
Como dijo muchas veces mi papá, difícilmente te ayude la novela, la serie, a solucionar crisis familiares, a instruir a tus hijos, si solamente es lo único que tienes guardado en tu corazón. Por eso le animo en esta mañana, decir, Señor, yo hago un pacto contigo, a amar tu palabra, a amar tu palabra, porque es amarte a ti. Hacer de vuelta las paces con el Señor. El Señor nos enseñó, gente murió para que podamos tener su palabra, para que la gente escuche la palabra de Dios a través nuestro. Es verdad que mucha gente necesita que le hagamos aceptar a Jesús y se convierta, pero todo el mundo cambió desde 1517. La democracia la instauró la Iglesia de Dios, los gobiernos, los derechos humanos, las libertades, la abolición de la esclavitud, todo viene por medio de la palabra. El sistema, el mundo entero se ordena por medio de la palabra, por más que hoy día no nieguen. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Si naciones enteras declararon, como la reina de Inglaterra, de que sin la palabra de Dios el imperio inglés no existiría, ¿cuánto más una familia? ¿Cuánto más una familia que no lee la palabra de Dios no va a poder subsistir en este tiempo? Tenemos que ser fortalecidos. Hay gente que dice, bueno, no la entiendo. No se trata de entenderla muchas veces, sino de creerla. Tenemos que aprender a creer y vivir su palabra. Amén. Por eso le invito en esta mañana a las personas que no han aceptado a Jesucristo en su corazón a poder se reconciliar con Dios. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Qué tristeza. Tristeza porque tenemos que aprender a ser orgullosos de lo que creemos. Amén. Marchamos esta semana a favor de la vida. Y un discípulo mío graciosamente se equivocó. Llegó tarde y sin celular. Y llegó a la plaza y había gente marchando. Y se metió y sacó su remerita, se puso su remerita, su cartelito así. Y se dio cuenta que todos los miraban raro. Y casi le pegaron. Estaba en la marcha equivocada. Estaba así, ay, me he equivocado. Pero dice, tuve un miedo. Se puso, no conocía a nadie, no he visto a nadie, pues debe ser que todos estamos parte. Se puso, sacó el cartelito de la mochilita, así, sí, a la vida, al frente de todo abortista. Y le dio miedo. Me dice, me dio miedo. Me dio miedo por lo que podían llegar a hacer. Y me enseñaba algo a mí. La gente nos tiene miedo. El sistema tiene miedo. Por años, por siglos, se tuvo miedo al Evangelio porque era el único que podía cambiar vida. Tenemos que aprender a que la gente nos reconozca. Nosotros a veces me pone mal que tenemos miedo muchas veces a ellos. Ellos están dispuestos a todo. Están dispuestos a todo por matar vida, por el aborto, por la homosexualidad, por la pedofilia, por el incesto. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros por la palabra? ¿Cuánto estamos jugados por la palabra? Ellos están dispuestos a todo, no se avergüenzan de lo vergonzoso. Y muchas veces nosotros no nos callamos. Tenemos que decir, no, Señor, ayúdame a ser testigo fiel de la verdad, a poder testificar sin miedo, a que la gente sepa que donde yo voy a hablar. Me da miedo, me da pánico saber que hay mucha gente que no ama a Dios y es más valerosa, tiene más mayor valor por lo que creen que muchos cristianos. Tenemos que volver a ser los revolucionarios, aquellos que estén dispuestos a reformar la sociedad, a cambiar la familia entera a través de la palabra. Amén. Por eso le invito esta mañana a que no se avergüence más del Evangelio y predique, enseñe la palabra. Haga conmigo una oración reconciliándose, diciendo, Señor, yo quiero amarte a ti a través de amar tu palabra. Porque a puertas cerradas no se prueba si somos cristianos. Le preguntaron los discípulos a Jesús, Señor, ¿cómo debemos orar? Y él le dijo algo muy particular, le dijo, cerrada la puerta. Clamen al que ve en lo secreto. ¿Qué lo ve el Señor haciendo en lo secreto? Dice, clamen, cerrada la puerta al que ve en lo secreto. ¿Qué nos ve el Señor haciendo en secreto? No acá en nuestras casas, nos ve leyendo su palabra, nos ve chismeando en el Facebook, nos ve criticando, nos ve viendo televisión o nos ve buscando su palabra. Es tiempo que el Señor nos encuentre en el secreto, porque como dijo el apóstol, el tiempo se ha acercado y los días son malos. ¿Cómo nos encuentra el Señor estos días? A la mañana, a la noche, al acostarnos. Nos encuentra buscando su palabra, clamando, orando por nuestra familia.
Tenemos que este tiempo decir, Señor, yo quiero que el Señor me encuentre y que mis hijos me encuentren. ¿Cuántos esposos han sido sorprendidos por sus esposas leyendo la palabra? ¿Qué estás haciendo? Estaba leyendo. Estaba buscando al Señor. Estaba pidiendo por mis hijos. Estaba clamando por mi familia. No quiero preguntarle acá cuántos padres de familia hacen el altar familiar. Pero quisiera decirle que su familia vive porque usted tenga altar familiar. No puede vivir, como dijo una vez un discípulo, de regurgitado. Nosotros tomamos de la palabra y se la damos a ustedes. Pero sería bueno que usted coma directamente. Que usted se alimente directamente de la palabra. Amén. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Le invito a ponerse de pie. Para que Dios despierte pasión, amor por su palabra. Sabiendo de que su palabra es fuente de vida eterna. Padre Celestial, te pongo esta iglesia en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros, que no hemos, Señor, valorizado tu palabra, que no te hemos amado a través del amor a tu palabra, Señor. Queremos este tiempo poder vivir, Señor, como hijos tuyos, que amen tu palabra, que obedezcan tus mandamientos, que enseñemos, Señor, a las naciones que nos escuchan en tu palabra, Señor. Esta mañana nos reconciliamos contigo, nos reconciliamos con un verdadero cristianismo, un cristianismo que defienda la palabra, que viva la palabra, que te ame a través de la búsqueda, Señor, de tu palabra. Nos reconciliamos con tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, por hacer otras cosas antes que buscar tu palabra, antes que leer, antes que orar, antes que clamar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra economía, Señor. Perdónanos, Señor, por haber tenido otros dioses, el Dios del trabajo, Señor, el Dios de los quehaceres de la casa, el Dios del internet. Perdónanos, Señor, porque aunque no lo hemos declarado, muchas veces han sido nuestros dioses porque han estado en primer lugar, Señor. Perdónanos, papá. Perdónanos por no buscar, por no enseñar tu palabra, por dejar a la deriva a nuestra familia, sin una palabra de aliento en las mañanas. Ayúdanos, Señor, a este tiempo a amar tu palabra. Pon en nosotros amor por tu palabra, amor por conocerte más, amor por leer esas cartas de amor que nos dejaste como herencia, Señor. Queremos este tiempo reconciliarnos contigo, Señor. Reconciliarnos con tu palabra. Saber que tú nos miras, Señor, cuando está cerrada la puerta, Padre. Saber que tú estás allí viendo qué hacemos, Señor. Si somos los primeros en buscarte, Señor. Ayúdanos, Señor, esta mañana a poder decir, Señor, quiero amar tu palabra. Quita de mí toda pereza, toda vagancia, toda negligencia espiritual. Aún como padre de familia, clama a Dios diciendo, Señor, dame palabra para mis hijos, dame palabra para mi esposa. Y no poder ser el instructor de mi casa, el que ministra a mis hijos, el que enseñe a mi esposa. Señor, danos este tiempo mayor temor de ti, temor reverente por tu palabra, Señor. Saber de que muchos, Señor, han pagado un alto precio porque tengamos hoy, Señor, tu palabra en nuestras manos, Señor. Danos amor por ti, Señor. Yo declaro que viene un tiempo de amor por su palabra, de que una iglesia va a crecer en temor reverente por su palabra, de que va a tener, Señor, tiempos a sola de intimidad contigo, Señor, y que correrán, como dice tu palabra, en su interior ríos de agua viva, Señor, a través de la búsqueda de tu palabra, Señor. Yo declaro un tiempo de enamoramiento, un tiempo de búsqueda, un tiempo de pasión por las cosas de Dios, pasión por conocerte más, pasión por entender tu palabra, pasión por enamorarse, por compartir de tu amor, Señor. Yo declaro que tú desatas en ellos el querer como el hacer, como declara tu palabra, para buenas obras, el querer buscar tu palabra. Declaro que aún muchos, Señor, que tal vez tengan perezas o impedimento físico para leer, van a buscar los modos, Señor, para poder acceder a tu palabra. Declaro que ya no será una excusa, Señor, los quehaceres y las cosas, sino que lo primero en su vida será su palabra. Yo declaro, Señor, un tiempo de amores contigo, Señor. Tiempo de mayor revelación, de mayor interés por tus cosas, Señor, por lo eterno, por lo invisible. Dejando de lado lo pasajero, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. No te canses de decirle que le amas. Dile que le amas y dile que amarás su palabra, que amarás la herencia que te ha dado, que le darás a tus hijos la mayor herencia que Dios ha depositado en nosotros, que es su palabra. Declara, Señor, yo te amo y amaré tu palabra. Amaré tu palabra, le enseñaré a mis hijos. Declare que usted va a amar a sus hijos a través de la palabra. No le puede dar mayor herencia a sus hijos, a su esposa, que darle la palabra.
Enseñen la palabra. Diga, Señor, quiero poder enseñar la palabra. Quiero poder vivir la palabra. Quiero poder entender la palabra. Señor, porque quiero amarte a ti a través de la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro tiempo de intimidad contigo, tiempo de enamoramiento a ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Una iglesia enamorada de tu palabra, enamorada de tus principios, Señor. Ya no será más una iglesia que ande como a tienta, porque la luz del Evangelio, la luz de tu palabra, iluminará su camino, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Lo declaramos, Señor, en nuestras vidas, que te honraremos honrando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos, Señor, esta palabra y declaramos que va a ser vida en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.